Vamos a retroceder 23 años, año 2000, y nos situamos en el hemiciclo de la Eurocámara en Estrasburgo. Es la entrega del premio Sájarov a la libertad de conciencia. La iniciativa ciudadana Basta Ya desea expresar su gratitud a este Parlamento por el honroso reconocimiento que hoy nos confieren. Sabemos que personalmente no somos importantes, pero creemos que es importante lo que nos une y moviliza: el rechazo del terrorismo criminal de ETA y el apoyo explícito al Estado de Derecho español, hoy amenazado por un proyecto totalitario de secesión violenta. Era el filósofo Fernando Savater en representación del movimiento Basta Ya de resistencia a ETA. Han pasado, como decimos, más de 20 años de ese momento. ETA ya no es una amenaza, pero queda el recuerdo de tantos hombres y mujeres que lanzaron ese grito que tuvo repercusión en toda España y en Europa. El recuerdo vivo porque en el Parlamento Europeo, en este 2023, se acaba de inaugurar una muestra en homenaje y reconocimiento a Basta Ya. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la inauguraba. Exhibition and remember. Exhibición y recuerdo del heroísmo y valor de Basta Ya y de todos los que resistieron el terrorismo de ETA. No debemos olvidar, no podemos olvidar a todos los que decidieron que era hora de trazar una línea en la arena y decir Basta Ya. Basta Ya. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Una exposición de lo que ocurrió en España, en Europa hace no tanto, ni tan lejos. A pesar de esos años transcurridos, como decimos, sigue presente el recuerdo. Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada por Renovar Europa y además fue una de las promotoras de Basta Ya, y lo es también de esta exposición. Maite Pagazaurtundúa, un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta: ¿por qué ahora, después de esos 23 años, esta exposición? Pues porque en el Parlamento cada año otorgamos el premio Sájarov a la defensa de la libertad de conciencia y de los derechos humanos. Y la pedagogía que genera cada una de las entidades o personas premiadas es muy útil, porque sigue siendo necesario defender pues las libertades fundamentales en muchos lugares del mundo, y en el caso de España fue necesario defenderlo incluso en la Europa democrática. Es muy pedagógico, sirve para hacer una especie de eslabón de una cadena con otras generaciones y de reflexionar sobre un tiempo muy complicado que estamos viviendo, en que se está normalizando muchísimo el sectarismo de nuevo, los discursos de odio, de odio incluso político, de animadversión hacia quien no piensa exactamente igual. Eso es muy peligroso para las sociedades. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es la exposición, la exhibición, que creo que ha ideado José Ibarrola, y que es, digamos, fundamentalmente es un túnel para reproducir quizás la angustia que vivieron tantos hombres y mujeres en el País Vasco en aquellos años, ¿no, Maite? Bueno, tiene dos partes. Tiene una parte que reproduce un contexto. Lo que llegó a ser la dictadura del silencio y del miedo, el control social en tantos lugares del País Vasco y Navarra, por una parte, a través de sonidos reales de odio. Y sí, es muy inquietante, incomoda mucho, uno tiene ganas de salir. Y luego está la parte luminosa, la parte de, vale, en ese contexto, siendo las cosas así de complicadas, sin embargo, hubo ciudadanos que se animaron a decir que no. No vamos a renunciar ya a nada de lo que es pues la libertad personal, la libertad política, la libertad ideológica, la libertad de ser. Y además de esto, hay un QR, porque es una exposición muy moderna desde el punto de vista del concepto, que lleva una página web que tiene todo tipo de información, fotos, vídeos, etcétera. Uh-huh. ¿Qué repercusión, qué le han dicho otros eurodiputados de otras nacionalidades, por ejemplo, de su grupo de Renovar Europa, en cuanto a la exposición, Maite? Pues han quedado muy impactados, muy emocionados. Además, bueno, muchos de ellos no tenían ni idea de que yo había participado en un grupo que había ganado el premio Sájarov, porque, bueno, pues en la vida política que hacemos aquí, pues tenemos que trabajar en los expedientes que nos tocan. Yo en general no había contado a nadie una parte importante de mi vida. Se han quedado muy impactados, como digo, y también muy comprometidos con
lo importante que es saber que da igual qué fuerza autocrática, qué fuerza terrorista, no son invencibles. Y es muy importante que pensemos en lo que une y en lo que estructura eso que hace que los premios Sájarov tengan algunas cosas en común. Y una de las cosas que tienen en común es que piensan cualquiera de las personas que han sido premiadas, pues Navalny, por ejemplo, o la oposición bielorrusa, o las mujeres de blanco, o la oposición venezolana en su momento, pensaron en los demás, pensaron que era posible conquistar pues una manera de vivir más libre para todos. Y necesitamos ese tipo de reflexiones y de memoria, porque nos ayuda a tener, digamos, ejemplos de cosas buenas y no solo de cosas tóxicas. Han pasado 23 años. Hay algún eurodiputado bastante joven allí en la Eurocámara que no llega, yo creo, a los 30. Que tengo entendido que hay alguno bastante joven que esta historia de Basta Ya, todo lo que surgió alrededor de este movimiento, pues no lo conocía. Seguramente también es una forma de explicarles un hecho histórico, quizás, ¿no, Maite? Sí, ciertamente. Nos ha ocurrido con alguna persona muy joven que no sabía que esto había ocurrido, no tenía ni idea de que habíamos protagonizado uno de los, entre otros esfuerzos posibles, pues el nuestro creía que se podía vencer al terrorismo, que se podía vencer democráticamente y ayudó, pues en la medida de lo posible, ¿verdad? Y sí, había gente que no lo conocía, y había alguna persona joven de este Parlamento que no tenía ni idea. Conocer los hechos de nuestro pasado es importante, porque la nueva generación tiene que hacer frente a algunas otras cosas. No fue todo perfecto, no dejamos todo perfecto. Se venció operativamente a ETA, pero el postterrorismo sigue teniendo muchas asignaturas pendientes en el País Vasco y Navarra. Y los chavales jóvenes tendrán que enfrentar de una manera distinta. Esta es otra generación. Pero si no se curan bien las heridas, si no se hace frente bien al blanqueamiento del pasado, que es algo evidente por parte de los testaferros políticos de lo que fue aquel mundo, tendremos problemas en el futuro. Así que es bueno que los jóvenes se animen a su manera, con sus criterios, con su lenguaje, a entender que prácticamente cada generación hay alguna tarea pendiente para los que quieran animarse. Una cosa más, por ligar un poco la actualidad con este legado del movimiento Basta Ya, mucha gente, Maite, tuvo que dejar el País Vasco por las amenazas, y en otras partes del mundo esa situación se repite hoy en día, en 2023, y hoy el Pleno del Parlamento Europeo va a debatir sobre la postura de la Eurocámara ante la cumbre de líderes de este mes, en la que se tiene que hablar de inmigración, de asilo. Seguimos sin ponernos de acuerdo en este asunto tan importante los europeos, Maite. Efectivamente, es terrible, porque en el mandato anterior, es mi segundo mandato, y en el mandato anterior no pudimos desbloquear todo lo que es el paquete de medidas de migración y asilo, porque en el Consejo no había unanimidad, no había manera de sacar una buena mayoría, y tuvimos que empezar de cero, y ya llevamos 3 años y medio. Y no diré que estemos completamente estancados. Hay algunas cosas que, con las necesidades que surgieron en la crisis de Ucrania, en el primer momento en que tuvimos que acoger a millones de personas en nuestros países, funcionaron algunos mecanismos que habíamos creado nuevos, y funcionaron bien, pero no es suficiente. Y lamentablemente, cuando no se encaran los problemas, se multiplican. Por eso, cuando nosotros también hablamos en Basta Ya, decir, en el postterrorismo vasco hay cosas pendientes, y si no se abordan bien van a dar otros problemas de futuro muy graves, es porque un problema da 2 da 4 16, es exponencial. Y con respecto a la migración y asilo, se puede llevar a Europa por delante, porque si no hacemos bien las cosas, si no le hablamos a la gente, si no somos sinceros en todo, sinceros en que tenemos que ayudar, sinceros en que tenemos límites, sinceros en que no podemos hacer exactamente todo lo que quisiéramos, pero sí tenemos que hacer mejor las cosas, sinceros, si no somos sinceros, la frustración y los problemas reales que se crean generarán cosas muy, muy graves. O sea que es muy importante para todos que entendamos que tenemos que hacer bien esto,
y además que lo tenemos que hacer con grandes mayorías. De acuerdo. Muy bien, Maite Pagazaurtundúa. Muchas gracias y enhorabuena por esta exposición en el Parlamento Europeo sobre el movimiento Basta Ya. Muchas gracias, un saludo. Un saludo muy, muy grande. Muchas gracias.